Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar una vez más estudiando el libro Historia del Sábado, J. N. Andrews. En esta tarde del día de sábado vamos a estudiar el capítulo número 13. Se llama El domingo, día del Señor, no es rastreable a los apóstoles. Vamos a ir de rodillas a pedir la bendición del Señor y comenzaremos nuestro estudio, por favor. Oremos. Querido Dios, eterno Padre, te damos gracias por este sábado que nos concedes, por el cuidado que has tenido con nosotros. Ahora, Señor, que vamos a estudiar este capítulo, te suplicamos que tu misericordia, que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros y podamos entender todo lo que en esta tarde vamos a estudiar. Gracias por este día santo. Te suplicamos que nos concedas el discernimiento y la capacidad para que podamos entender y estar concentrados durante el estudio. En nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Bien. El Amén. capítulo número 13, el Amén. capítulo número 13 que nos corresponde estar en esta tarde se llama El domingo, día del Señor no es rastreable a los apóstoles. Creo que el título del capítulo ya es bastante diciente para nosotros, ¿verdad? Y vamos a comenzar revisando nuevamente cuáles son las ideas principales que el autor quiere que tengamos en mente a la hora de comenzar a estudiar el capítulo. Y es, primero, declaración general con respecto a los padres antinicenos. El cambio del sábado nunca mencionado por uno de estos padres. Examen del argumento histórico para el domingo como Día del Señor. Este argumento se compara con el argumento similar para la fiesta católica de la Pascua. Bien. Los padres antinicenos, ¿quiénes son ellos? Bueno, son aquellos escritores cristianos que florecieron después de la época de los apóstoles y antes del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los padres antinicenos? Son aquellos escritores cristianos que van entre la época de los apóstoles y antes del concilio de Nicea, de Niza. Quiere decir que antes del concilio de Niza, ante Nicenos. Son los padres que van entre los apóstoles y antes del concilio de Niza en el año 325. Aquellos que gobiernan sus vidas por el volumen de la inspiración no reconocen ninguna autoridad en estos padres para cambiar ningún precepto de ese libro, ni ninguna autoridad en ellos para agregar nuevos preceptos. Pero aquellos cuya regla de vida es la Biblia, modificada por la tradición, consideran a los primeros padres de la Iglesia como casi iguales o bastante iguales a la autoridad de los escritores inspirados. Declaran que los padres conversaron con los apóstoles, o si no hicieron esto, conversaron con algunos de que habían visto a algunos de los apóstoles, o al menos vivieron dentro de unas épocas, dentro de unas pocas generaciones de los apóstoles y así aprendieron por tradición que involucró solo unas pocas transiciones del padre a hijo, cuál era la verdadera doctrina de los apóstoles. Es decir, nosotros debemos regirnos por la autoridad que es la Biblia, y la Biblia no se modifica por la tradición. Así, con perfecta seguridad, suplen la falta de testimonio inspirado en favor del llamado sábado cristiano con abundantes citas de los primeros padres. ¿Qué pasa si no se menciona el cambio del sábado en el Nuevo Testamento? ¿Y si no hay mandamiento de descansar del trabajo el primer día de la semana? ¿O qué pasa si no hay un método revelado en la Biblia por el cual el primer día de la semana pueda ser aplicado por el cuarto mandamiento? Suponen estas graves omisiones en las Escrituras mediante testimonios que, según dices, si dicen, fueron escritos por hombres que vivieron durante los primeros 300 años después de los apóstoles. Con una autoridad como esta, la multitud se atreve a cambiar el sábado del cuarto mandamiento, pero junto al engaño en el que caen los hombres cuando se les hace creer que los padres pueden corregir la Biblia, está el engaño que se les practica en cuanto a lo que los padres realmente enseñan. Se afirma que los padres dan testimonio explícito del cambio del sábado por Cristo como un hecho histórico y que sabían que esto era así porque habían conversado con los apóstoles o con algunos que habían conversado con ellos.
También se afirma que los padres llamaron el primer día de la semana el sábado cristiano y que se abstuvieron de trabajar en este día como un acto de obediencia al cuarto mandamiento. Ahora bien, es un hecho muy notable que cada una de estas afirmaciones es falsa. La gente que confía en los padres como su autoridad para apartarse del mandamiento de Dios es miserablemente engañada en cuanto a lo que enseñan los padres. ¿Pero por qué? Andrews tiene aquí varios puntos. Y dice, primero, los padres están lejos de testificar que los apóstoles le dijeron que Cristo cambió el sábado, que ni siquiera uno de ellos aludió jamás a la idea de tal cambio. Es decir, que los escritos que llegan de sus padres a nuestros días están muy lejos de testificar que los apóstoles hayan dicho que Cristo cambió el sábado. Y de hecho, ni siquiera ninguno de sus padres aludió a este cambio. Segundo, ninguno de ellos llama jamás el primer día el sábado cristiano, ni tampoco lo llama sábado de ningún tipo. Es decir, ninguno de ellos menciona que el domingo sea llamado el primer día de la semana, sea llamado un sábado, y mucho menos que sea un día relacionado al cristianismo, o que sea un día sábado, es decir, un día de reposo de alguna clase. Tercero, nunca lo presentan como un día en el que el trabajo ordinario fue pecaminoso. Tampoco representan la observancia del domingo como un acto de obediencia al cuarto mandamiento. Y cuarto, la doctrina moderna del cambio del sábado era por tanto absolutamente desconocida en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Es decir, que todos aquellos que afirman que los padres mencionan el cambio del cuarto mandamiento del sábado, el primer día de la semana, están completamente equivocados. ¿Por qué? Porque los padres no mencionaron ello, porque ninguno de ellos menciona el domingo como un día de descanso, porque nunca presentan que trabajar en domingo fuera pecaminoso. Y cuarto, porque la doctrina moderna del sábado, del cambio del sábado al domingo, es completamente desconocida en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Dice, pero aunque no se puede producir ninguna declaración que afirme que el cambio del sábado a partir de los escritos de los padres de los primeros 300 años, se afirma que su testimonio proporciona una prueba decisiva de que el primer día de la semana es el día del Señor de Apocalipsis 1:10. El argumento bíblico de que el día del Señor es el séptimo día y no otro, porque ese solo día está en la Sagrada Escritura reclamado por el Padre y el Hijo como perteneciente en un sentido peculiar a cada uno. Se da en el capítulo 11 y es absolutamente decisivo. Pero esto se deja a un lado sin respuesta, y el reclamo del primer día a esta honorable distinción se fundamenta en los padres de la siguiente manera. Es decir, no hay ninguna afirmación de esos padres que el sábado ha sido cambiado para el primer día de la semana, ¿sí? Ahora, el término del Día del Señor como un nombre para el primer día de la semana se remonta a los primeros 3 siglos. Dice, el término del Día del Señor como un nombre para el primer día de la semana se remonta a los primeros 3 siglos, desde los padres que vivieron hacia sus prójimos hasta los siguientes que lo preceden, que mencionan el primer día, y así hacia atrás por pasos sucesivos, hasta que lleguemos a uno que vivió en el tiempo de Juan y fue su discípulo. Y este discípulo de Juan llama al primer día de la semana el día del Señor. Por lo tanto, se deduce que Juan debió haber querido decir el primer día de la semana con el término Día del Señor, pero no definió su significado porque era conocido familiarmente por ese nombre en su tiempo. Así, por la historia probamos que el primer día de la semana es el día del Señor de Apocalipsis 1:10. Y luego por Apocalipsis 1:10 probamos que el primer día de la semana es el día sagrado de esta dispensación, porque el espíritu de inspiración con que escribió Juan no habría llamado el primer día por ese nombre si fuera solo una institución humana, y si el séptimo día fuera todavía por designación divina el día santo del Señor. Esta es una declaración concisa del argumento más fuerte a favor de la santidad del primer día que se puede extraer de la historia eclesiástica.
Cuando dice historia eclesiástica se refiere a la historia de la Iglesia Católica. Es el argumento por el cual los escritores del primer día prueban que el domingo es el día llamado por Juan el día del Señor. Este argumento se basa en la afirmación de que el día del Señor como nombre del domingo se remonta a los discípulos de Juan y que es el nombre por el que ese día se conocía familiarmente en la época de Juan. Pero toda esta afirmación es falsa. La verdad es que ningún escritor del primer siglo, ni nadie del segundo, antes de 194 después de Cristo, que se sepa, hable el primer día de la semana. Jamás lo llama el día del Señor. Sin embargo, el primer día es mencionado 7 veces por los escritores sagrados antes de la visión de Juan sobre Patmos en el día del Señor. Y Juan lo menciona 2 veces en su Evangelio, que escribió después de su regreso de esa isla, y es mencionado unas 16 veces por los escritores eclesiásticos del siglo segundo antes del 194 después de Cristo. Y nunca, en un solo caso, se le llama el día del Señor. Damos todos los casos de su mención en la Biblia. Moisés, al principio, por inspiración divina, dio al día su nombre, y aunque se dice que la resurrección de Cristo lo convirtió en el día del Señor, sin embargo, todo escritor sagrado que mencione el día después de ese evento todavía se adhiere al nombre llano del primer día de la semana. Aquí están todos los casos en que los escritores inspirados mencionan el día. Moisés, antes de Cristo, dice, la tarde y la mañana fueron el primer día en Génesis 1:5. Mateo, 41 años después de Cristo, dice, al final del sábado, cuando amaneció es el primer día de la semana. Dice, el primer día de la semana, Paulo, Lucas dice, ahora, 60 años después de Cristo, dice, ahora, el primer día de la semana. Lucas, 63 años después de Cristo, dice, y el primer día de la semana, en Hechos 27. Y Marcos, 64 años después de Cristo, dice, y muy temprano en la mañana, el primer día de la semana. Ahora bien, cuando Jesús se levantó temprano el primer día de la semana, después de la resurrección de Cristo y antes de la visión de Juan en el año 96 después de Cristo, el día es mencionado 6 veces por hombres inspirados y cada vez como simple primer día de la semana. Ciertamente no se conocía familiarmente como el día del Señor antes del tiempo de la visión de Juan. Para decir la verdad exacta, no fue llamado por ese nombre en absoluto ni por ningún otro nombre equivalente a ese, ni hay ningún registro de que haya sido apartado por la autoridad divina como tal. Pero en el año 96 Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Ahora bien, es evidente que este debe ser un día que el Señor había apartado para sí mismo y que él reclamaba como suyo. Todo esto fue cierto en el caso del séptimo día, pero no fue cierto en absoluto en el caso del primer día. Por lo tanto, no pudo llamar al primer día con este nombre porque no era así. Pero si el Espíritu de Dios se propuso en ese punto crear una nueva institución y llamar a cierto día el día del Señor que nunca antes había sido reclamado por él como tal, era necesario que especificara ese nuevo día. No definió el término, lo que prueba que no estaba dando un nombre sagrado a alguna institución nueva, sino que estaba hablando de un día bien conocido y señalado por Dios. Pero después del regreso de Juan de Patmos, escribió su evangelio, y en ese evangelio tuvo ocasión de mencionar 2 veces el primer día de la semana. Veamos si se adhiere a la manera de los otros escritores sagrados o si, cuando sabemos que se refiere al primer día, le da un nombre sagrado. Juan, 97 años después de Cristo, dice, el primer día de la semana llega Magdalena temprano. Entonces, el mismo día por la tarde siendo el primer día de la semana. Estos textos completan el registro bíblico del primer día de la semana. Proporcionan evidencia concluyente de que Juan no recibió nueva luz en una visión de Patmos, pidiéndole que llamara el primer día de la semana el día del Señor. Y cuando se comparan con todos los casos anteriores, constituyen una demostración completa de que el primer día no fue familiarmente conocido como el día del Señor en el tiempo de Juan, ni tampoco conocido en absoluto por ese nombre entonces. Veamos ahora si el día del Señor como título para el primer día se remonta a Juan por medio de los escritos de los padres. La siguiente es una declaración concisa del testimonio por el cual se hace a los padres para probar que Juan usó el término del día del Señor como un nombre para el primer día de la semana.
Se hace una cadena de 7 testigos sucesivos, comenzando con uno que fue discípulo de Juan y extendiéndose a lo largo de varias generaciones para conectar e identificar el día del Señor de Juan con el domingo, el día del Señor de una edad posterior. Así, Ignacio, el discípulo de Juan, se hace hablar familiarmente del primer día como el día del Señor. Esto está conectado directamente a los padres y a los apóstoles. Luego se aduce la epístola de Plinio, 104 después de Cristo, en relación con los hechos de los mártires, para probar que los mártires en su tiempo y en el futuro fueron probados en cuanto a su observancia del domingo. La pregunta es, ¿has guardado el día del Señor? A continuación se hace hablar a Justino mártir, año 140 después de Cristo, del domingo como el día del Señor. Después de esto se presenta Teófilo de Antioquía, año 168 para dar un testimonio poderoso del domingo, día del Señor. Luego se hace hablar a Dionisio de Corinto en el año 170, en el mismo sentido. A continuación se presenta a Melito de Sardis, 177 después de Cristo, para probar lo que han dicho los demás. Y finalmente Irineo, 178, quien había sido discípulo de Policarpo, quien había sido discípulo del apóstol Juan, es presentado para dar un testimonio decisivo a favor del domingo como el día del Señor y el sábado cristiano. Si ustedes se dan cuenta, para poder demostrar la metodología empleada para poder demostrar que cuando Juan, para aquellos que tienen el domingo, y cuando Juan dice que yo estaba en el día del Señor, es una metodología un poco confusa y enredada. ¿Por qué? Porque están intentando echar la verdad por tierra. Y no es fácil. Y para eso utilizan una forma metodológica, es decir, un método, ¿no? Una manera de comenzar a decir que tenemos que ir a 7 generaciones después para poder entender a qué se refería el día del Señor. Cuando nosotros sabemos plenamente que Juan anduvo con el Señor Jesús, vio guardar el sábado del Señor Jesús, vio cómo desde toda su niñez y su infancia el pueblo judío guardó celosamente el día sábado y que después de que ellos retornan, ¿cierto? Del cautiverio nunca más pecan en dos sentidos, ni en cuanto al sábado, y tampoco nunca más pecan en cuanto a la idolatría, porque el pueblo de Israel aprendió muy bien la lección. Así que no vuelven a pecar en ese sentido, sino que ahora exageran, ¿cierto? Y llegan a exagerar y a convertir el sábado en una carrera. Por ello, nosotros sabemos que cuando Juan se refiere al día del Señor, se refiere al día sábado, no al día domingo. Pero aquellos defensores del domingo hacen o intentan levantar una prueba que demuestra que Juan se refería al día del Señor en día domingo, primer día de la semana, a través de la metodología que acabamos de leer, es decir, citando a 7 escritores uno tras otro y haciendo podríamos llamarlo, levantando un testimonio rebuscado y falso para echar la verdad por tierra. Andrews continúa diciendo, estos son los primeros 7 testigos que se citan para probar que el domingo es el día del Señor. Tienen que usar a 7 testigos. Nos acercan casi al final del siglo segundo. Constituyen la cadena del testimonio por el cual el día del Señor del apóstol Juan se identifica con el día del Señor del domingo de tiempos posteriores. Los escritores del primer día presentan estos testigos como una prueba positiva de que el domingo es el día del Señor de las Escrituras. Y la iglesia cristiana acepta este testimonio en ausencia del de los escritores inspirados. Pero la insensatez del pueblo y la maldad de los que lo dirigen se pueden exponer en una sola frase. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el séptimo de estos testimonios son fraudes inexcusables, mientras que el quinto y el sexto tienen ninguna influencia decisiva sobre el caso. ¿Por qué? Bueno, primero, Ignacio, el primero de estos testigos, se dice, debe haber sabido que el domingo era el día del Señor porque él lo llama así, y había conversado con el apóstol Juan. Pero en todos los escritos de este padre el término día del Señor no aparece ni una sola vez, ni hay en todos ellos una sola mención del primer día de la semana. El lector encontrará un examen crítico de las epístolas de Ignacio en el capítulo 14 de esta historia. Segundo, es una pura invención que los mártires, en la época de Plinio, alrededor del 104 después de Cristo, y de allí en adelante,
fueron probados por la segunda, si se habían guardado el día del Señor del domingo. Estas palabras de los mártires no se pueden encontrar, en las palabras de los mártires no se pueden encontrar ninguna pregunta que se parezca a esto, ¿sí? Hasta que llegamos al siglo cuarto. Y entonces la referencia no es en absoluto el primer día de la semana. Esto se muestra completamente en el capítulo 15. El diccionario bíblico de la American Tract Society, página 379, presenta el tercero de estos testigos del Día del Señor, del domingo, de la persona de Justino Mártir, año 140 después de Cristo. Le hace llamar el domingo el Día del Señor, citándolo de la siguiente manera. Justino Mártir observa que en el Día del Señor todos los cristianos de la ciudad o el país se reúnen porque ese es el día de la resurrección de nuestro Señor. Pero Justino nunca le dio al domingo el título del Día del Señor, ni tampoco ningún otro título sagrado. Aquí están sus palabras correctamente citadas. Y en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras el tiempo lo permita. Justino habla del día llamado domingo, pero para que pueda ayudar a establecer su título del nombre del día del Señor, sus palabras se cambian deliberadamente. Así, el tercer testigo del domingo como día del Señor, como el primero y el segundo, se hacen así por medio de un fraude. Pero el cuarto fraude es incluso peor que los tres que le preceden. El cuarto testimonio del domingo del día del Señor se proporciona en el manual del sábado del doctor Justin Edwards. Teófilo, obispo de Antioquía, alrededor del año 162 dice, tanto la costumbre como la razón nos desafían a que honremos el día del Señor, ya que ese fue el día cuando nuestro Señor Jesús completó su resurrección de entre los muertos. El doctor Edwards no pretende dar el lugar en Theophilus donde se encuentran estas palabras, Teófilus. Habiendo examinado cuidadosa y minuciosamente cada párrafo de los escritos de Teófilo, varias veces afirmó enfáticamente que no se encuentra nada por el estilo en el escritor. Nunca usa el término día del Señor y ni siquiera habla del primer día de la semana. Estas palabras también adaptadas para dar la impresión de que el domingo, día del Señor, es de institución apostólica, son puestas en su boca por la falsedad de alguien. Aquí hay cuatro fraudes que constituyen los primeros cuatro casos del supuesto uso del día del Señor como nombre para el domingo. Sin embargo, es por medio de estos mismos fraudes que el día del Señor del domingo de edades posteriores se identifica con el día del Señor de la Biblia. Alguien inventó estos fraudes. El uso que se les da indica claramente el propósito para el que fueron enmarcados. La autoridad apostólica debe probar que el título, el día del Señor, pertenece al domingo. Para ello, estos fraudes eran una necesidad. El caso del domingo, día del Señor, puede ilustrarse adecuadamente con el de la larga lista de papas. Su autoridad apostólica como cabeza de la Iglesia Católica depende de que puedan identificar al apóstol Pedro como el primero en su línea y demostrar que su autoridad les fue transmitida. No hay dificultad en rastrear su línea hasta las edades tempranas. Aunque los primeros obispos romanos eran hombres modestos y sin pretensiones, totalmente diferentes a los papas de tiempos posteriores. Pero cuando llegan a poner a Pedro a la cabeza de su línea e identificar su autoridad y la de ellos, solo pueden hacerlo mediante testimonios fraudulentos. Y tal es el caso de la observancia del primer día. Puede remontarse como una fiesta a la época de Justino Mártir, 140 después de Cristo, pero el día no tenía entonces un nombre sagrado y en ese momento no reclamaba autoridad apostólica. Pero estos deben obtenerse a cualquier costo, por lo que su título del Día del Señor se basa en una serie de testimonios fraudulentos que se remontan al apóstol Juan, como de la misma manera que la autoridad de los papas se atribuye al apóstol Pedro. El quinto testigo de esta serie es Dionisio de Corinto, año 170 después de Cristo. A diferencia de los cuatro que han sido examinados, Dionisio realmente usa el término Día del Señor, aunque no dice nada que lo identifique con el primer día de la semana. Sus palabras son estas. Hoy hemos pasado el día santo del Señor, en el cual hemos leído tu epístola, una lectura que siempre tendremos nuestra mente almacenada con amonestación, como también lo haremos de lo que Clemente nos escribió antes. La epístola de Dionisio a Soter, obispo de Roma, con la que se toma esta sentencia, ha
perecido. Eusebio, que escribió en el siglo IV, nos ha conservado esta frase, pero no tenemos conocimiento de su conexión. Los escritores del primer día citan a Dionisio como el quinto de sus testigos de que el domingo es el día del Señor. Dicen que el domingo era tan familiarmente conocido como el día del Señor en la época de Dionisio, que él lo llama por ese nombre, sin siquiera detenerse a decir a qué día se refería. Pero no es honesto presentar a Dionisio como testigo del domingo, día del Señor, porque no aplica el término. Pero se dice que ciertamente se refería a domingo porque ese era el nombre familiar del día en su tiempo, e incluso como lo indica el hecho de que no definió el término. ¿Y cómo sabe que el día del Señor era el nombre familiar del domingo en la época de Dionisio? Los cuatro testigos ya examinados proporcionan toda la evidencia en prueba de esto, porque no hay ningún escritor de este lado de Dionisio que llame al domingo el día del Señor hasta que haya transcurrido casi todo el periodo de una generación. Así que Dionisio constituye el quinto testigo de la serie en virtud del hecho de que los primeros cuatro testigos prueban que en su tiempo el día del Señor era el nombre común para el primer día de la semana. Pero los primeros cuatro no testifican nada por el estilo hasta que las palabras se ponen en sus bocas por fraude. Dionisio es testigo del día domingo del Señor porque cuatro testimonios fraudulentos de las generaciones que le precedieron fijan esto como el significado de sus palabras. Y el nombre del día del Señor debe haber sido muy común para el primer día de la semana porque Dionisio no define el término. Y sin embargo, los que dicen esto saben que esta única frase de su epístola permanece, mientras que la conexión, que sin duda fijó su significado, ha perecido. Pero Dionisio no usa simplemente el término Día del Señor. Utiliza un término más fuerte que este, el Día Santo del Señor. Incluso durante un largo periodo después de Dionisio, ningún escritor le da al domingo un título tan sagrado como el Día Santo del Señor. Sin embargo, este es el título mismo que se le da al sábado en las Sagradas Escrituras y es un hecho bien comprobado, que en este mismo momento se observa ampliamente, especialmente en Grecia, el país de Dionisio, y eso también como un acto de obediencia al cuarto mandamiento. Sexto, el sexto testigo de esta serie notable es Mélito de Sardis, de 1377 después de Cristo. Los primeros cuatro que nunca usan el término del Señor son por fraude directo para llamar al domingo por este nombre. El quinto, que habla del día santo del Señor, se afirma basándose en la fuerza de estos fraudes, haber querido decir con el domingo, mientras que no se ha probado ciertamente que el sexto haya hablado de ningún día. Melito escribió varios libros, ahora perdidos, cuyos títulos nos han sido conservados por Eusebio. Uno de ellos, como se da en la versión inglesa de Eusebio, es En el Día del Señor. Por supuesto, los escritores del primer día afirman que se trata de un tratado sobre el domingo, aunque hasta ese momento ningún escritor llama al domingo con este nombre. Pero es un hecho importante que la palabra día no formaba parte del título del libro de Melito. Era un discurso sobre algo perteneciente al Señor, de perites curiaques logos, pero falta la palabra esencial emeras, día. Puede haber sido un tratado sobre la vida de Cristo, pues Ignacio usa estas palabras en conexión. Curiaquén Soen, la vida del Señor. Como la sentencia de Dionisio, ni siquiera parecería ayudar a la reivindicación del domingo al título del Día del Señor si no fuera por la serie de fraudes en la que se encuentra. Séptimo. El séptimo testigo convocado para probar que el Día del Señor era el título apostólico del domingo es Irineo. El doctor Justin Edwards profesa citarlo de la siguiente manera. Por eso, Irineo, obispo de Ilión, discípulo de Policarpo, que había sido compañero de los apóstoles en el 167 después de Cristo, debería ser 178, dice que el día del Señor era el sábado cristiano. Sus palabras son, día que todos los cristianos guardamos el sábado, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Este testigo se presenta de manera que se dé el mayor peso y autoridad a sus palabras. Fue discípulo de ese eminente mártir cristiano, Policarpo, y Policarpo fue el compañero de los apóstoles. Por lo tanto, lo que dice Irineo es en la estimación de muchos tan digno de nuestra confianza como si pudiéramos leerlo en los escritos de los apóstoles. ¿No llama Irineo al domingo el sábado cristiano y día del Señor? ¿No aprendió estas cosas de Policarpo y no lo sacó de Policarpo de la fuente? ¿Qué necesidad tenemos de más testimonio de que el día del Señor es el nombre apostólico del domingo?
¿Qué pasa si los 6 testigos anteriores nos han fallado? Aquí hay uno que dice que todo lo puede pedir y obtuvo su doctrina de un hombre que recibió la suya de los apóstoles. Entonces, ¿por qué no establece esto la autoridad del domingo como el día del Señor? La primera razón es que ni Irineo ni ningún otro hombre pueden agregar o cambiar un precepto de la palabra de Dios con cualquier pretensión. Nunca estamos autorizados a apartarnos de las palabras de los escritores inspirados sobre el testimonio de hombres que conversaron con los apóstoles, o más bien, y conversaron con algunos que habían conversado con ellos. Pero la segunda razón es que cada palabra de este pretendido testimonio de Irineo es un fraude. Tampoco hay un solo caso en el que el término Día del Señor se encuentre en ninguna de sus obras, ni en ningún fragmento de sus obras conservado en los autores. Y esto completa los 7 testigos por quienes el Día del Señor de la Iglesia Católica se remonta y se identifica con el Día del Señor de la Biblia. No es hasta el año 194 después de Cristo, 16 años después del último de sus testigos, que nos encontramos con la primera instancia en la que el domingo se llama el Día del Señor. En otras palabras, el domingo no se llama el Día del Señor hasta 98 años después de que Juan estuvo en Patmos y 163 años después de la resurrección de Cristo. Pero no se debe esto al hecho de que los registros de ese periodo han perecido. No se debe esto al hecho de que los registros de ese periodo han perecido de ninguna manera, porque el día es mencionado 6 veces por los escritores inspirados entre la resurrección de Cristo, 31, y la visión de Juan sobre Patmos, 96 después de Cristo, a saber, por Mateo, 41 después de Cristo, por Pablo, 57 después de Cristo, por Lucas, 60 después de Cristo y 63 después de Cristo, y por Marcos, 64 años después, y siempre como el primer día de la semana. Juan, después de su regreso de Patmos, 97 después de Cristo, menciona 2 veces el día llamándolo todavía el primer día de la semana. Después de la época de Juan, el día se menciona a continuación en la llamada Epístola de Bernabé, escrita probablemente en el año 140 después de Cristo, y allí se le llama el octavo día. A continuación, Justino Mártir lo menciona en su apología del año 140, una vez como el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, una vez como el primer día en que Dios hizo el mundo, una vez como el mismo día en que Cristo resucitó entre los muertos, una vez como el día después de Saturno y 3 veces como domingo o el día del sol. A continuación, Justino Mártir menciona el día en su diálogo con Trifón, año 155, en el que 2 veces lo llama el octavo día. Una vez el primero de todos los días, una vez como el primero de todos los días del ciclo semanal y 2 veces como el primer día después del sábado. A continuación, Irineo lo menciona una vez en el año 178 después de Cristo, quien lo llama simplemente el primer día de la semana. El día que se menciona durante este tiempo es extraordinario, pero nunca se le llama el día del Señor, ni se le llama por ningún nombre sagrado. Aunque el domingo se menciona de muchas maneras diferentes, durante el segundo siglo, no es hasta que llegamos casi al final de este siglo que encontramos el primer caso en el que se le llama el Día del Señor. Clemente de Alejandría, 194 después de Cristo, usa este título con referencia al octavo día. Si habla de un día natural, sin duda se refiere al domingo. Sin embargo, no es seguro que hable de un día natural porque su explicación da al término un sentido completamente diferente. Estas son sus palabras. Y en el día del Señor del que Platón habla proféticamente en el libro 10 de la República con estas palabras, y cuando hayan pasado 7 días para cada uno de ellos en el prado, el octavo deben partir y llegar en 4 días. Por pradera debe entenderse la esfera fija como un lugar apacible y afable, y la localidad de los piadosos. Y por los 7 días cada movimiento de los 7 planetas y todo el arte práctico que acelera hasta el final del descanso. Pero después de los orbes errantes, el viaje conduce al cielo, es decir, al octavo movimiento y día. Y él dice que las almas se han ido en el cuarto día, señalando el paso a través de los 4 elementos. Pero el séptimo día es reconocido como sagrado, no solo por los hebreos, sino también por los griegos, según el cual el mundo entero de todos los animales y plantas gira. Clemente fue originalmente un filósofo pagano, y estos extraños misticismos que presenta aquí sobre las palabras de Platón son solo modificaciones de sus antiguas nociones paganas.
Aunque Clemente dice que Platón habla del día del Señor, lo cierto es que no se entiende que hable de días literales ni de un prado literal. Por el contrario, interpreta que la pradera representa la esfera fija como un lugar apacible y afable, y la localidad de los piadosos, que debe referirse a su herencia futura. Los 7 días no son tantos días literales, pero representan cada movimiento de los 7 planetas y todo el arte práctico que acelera hasta el final del reposo. Esto parece representar el periodo actual de trabajo que terminará en el resto de los santos, porque añade, pero después de los orbes errantes representados por los 7 días de Platón, el viaje conduce al cielo, es decir, al octavo movimiento y día. Los 7 días, por lo tanto, representan aquí el periodo de la peregrinación cristiana, y el octavo día que Clemente habla aquí no es el domingo, sino el cielo mismo. Aquí está la primera instancia del día del Señor como un nombre para el octavo día, pero este octavo día es místico y significa cielo. Pero Clemente usa el término día del Señor una vez más y esta vez claramente como representando no un día literal, sino todo el periodo de nuestra vida regenerada, porque él habla de ello al tratar del ayuno y presenta el ayuno como que consiste en la abstinencia de los placeres pecaminosos, no solo en los hechos, para usar su distinción como lo prohíbe la ley, sino en los pensamientos como lo prohíbe el Evangelio. Tal ayuno pertenece a toda la vida del cristiano, y así Clemente expone lo que implica la observancia de este deber en el sentido del Evangelio. Él, en cumplimiento del precepto según el Evangelio, guarda el día del Señor, cuando abandona la mala disposición y asume la del gnóstico, glorificando en sí mismo la resurrección del Señor. De esta declaración aprendemos no solo su idea del ayuno, sino también la de celebrar el día del Señor y glorificar la resurrección de Cristo. Esto, según Clemente, no consiste en rendir honores especiales al domingo, sino en abandonar una disposición maligna y asumir la de los gnósticos, secta cristiana a la que pertenecía. Ahora bien, está claro que este tipo de observancias del Día del Señor no se aplica a un solo día de la semana, sino que abarca toda la vida del cristiano. El día del Señor de Clemente no fue un día literal, sino místico, abarcando según este su segundo uso del término la vida regenerada y completa del cristiano, y de acuerdo con su primer uso del término, abarcando también la vida futura en el cielo. Y esta opinión se ve confirmada por la declaración de Clemente sobre el contraste entre la secta gnóstica a la que pertenecía y otros cristianos. Dice de su adoración que no fue en días especiales, como algunos otros, sino haciendo esto continuamente en toda nuestra vida y habla además de la adoración del gnóstico, que no fue en un lugar específico o templo seleccionado, o en ciertas festividades y en días señalados, sino durante toda su vida. Ciertamente es un hecho muy notable que el primer escritor que habla del día del Señor como el octavo día usa el término, no con referencia a un día literal, sino místico. No es domingo, sino la vida de cristiano o el cielo mismo. Esta doctrina de un día del Señor perpetuo la encontraremos aludida en Tertuliano y expresamente declarada en Orígenes, quienes son los siguientes dos escritores que usan el término día del Señor, pero el místico o perpetuo día del Señor de Clemente muestra que él no tenía idea de que Juan, por día del Señor, se refería al domingo, porque en ese caso debe haber reconocido que es el verdadero día del Señor y el día especial de adoración de los gnósticos. Tertuliano, 200 después de Cristo, es el próximo escritor que usa el término Día del Señor. Define su significado y fija el nombre en el día de la resurrección de Cristo. Quito dice que esta es la primera instancia auténtica en la que se aplica el nombre y lo hemos probado mediante un examen real de cada escritor. A menos que el lector pueda descubrir alguna referencia al domingo en el místico octavo día de Clemente, las palabras de Tertuliano son estas. Nosotros, sin embargo, tal como lo hemos recibido solo en el día de la resurrección del Señor, solo 10 dominicos resurrecciones, debemos guardarnos, no solo de arrodillarnos, sino de toda postura y oficio de solicitud, postergando incluso nuestros asuntos, no sea que dar cualquier lugar al diablo. De manera similar también en el periodo de Pentecostés, periodo que distinguimos por la misma solemnidad de júbilo. Tertuliano usa 2 veces más el término Día del Señor y una vez más lo define, esta vez llamándolo el octavo día. Y en cada uno de estos dos casos coloca el día que él llama el Día del Señor en el mismo rango con la fiesta católica del Pentecostés, como lo hace en el caso ya citado. Como segundo ejemplo del uso que hace Tertuliano del Día del Señor, citamos una parte de la reprimenda que dirigió a sus hermanos. Por
mezclarse con los paganos en sus fiestas. Él dice, oh, mejor fidelidad de las naciones a sus propias sectas, que no reclama para sí la solemnidad de los cristianos. Ni el día del Señor ni Pentecostés, aunque los hubieran conocido, habrían compartido con nosotros, porque temerían, deberían parecer cristianos. No tenemos miedo de que parezcamos paganos. Si alguna indulgencia de ser concedida a la carne, la tiene. No diré sus propios días, sino más bien porque los paganos cada el día festivo ocurre una vez al año, tienes un día festivo cada octavo día. La fiesta de Tertuliano representa aquí cada octavo día fue sin duda la que acaba de llamar el Día del Señor, aunque en otros lugares habla de la fiesta dominical observada al menos por una parte de los paganos. Aquí habla del Día del Señor como algo desconocido para aquellos paganos de los que ahora escribe. Esto indica claramente que la fiesta dominical había comenzado recientemente a ser llamada por el nombre Día del Señor. Pero una vez más habla del Día del Señor. Cada vez que llega el aniversario, hacemos ofrendas por los muertos como honores de cumpleaños. Consideramos que el ayuno o arrodillarnos en adoración en el Día del Señor es ilegal. Nos regocijaremos en el mismo privilegio también de la Pascua hasta el domingo del Pentecostés. Sentimos dolor si se tira al suelo vino o pan, aunque sea nuestro. Y a cada paso y movimiento hacia adelante, a cada entrada y salida, cuando nos ponemos la ropa y los zapatos, cuando nos bañamos, cuando nos sentamos a la mesa, cuando encendemos las lámparas, en el sofá, en el asiento, en todas las acciones ordinarias de la vida, trazamos en la frente la señal de la cruz. Sí, para estas y otras reglas similares, insiste en tener un mandato bíblico positivo. No encontrará ninguna. Se le presenta en la tradición como el creador de ellas, la costumbre como su fortalecedor y la fe como su observador. Apoyar la tradición, la costumbre y la fe, usted mismo lo percibirá o aprenderá de alguien que lo haya hecho. Esto completa los casos en que Esto completa los casos en los que Tertuliano usa el término Día del Señor, excepto una mera alusión a él en su discurso sobre el ayuno. Es muy notable que en cada uno de los tres casos lo pone al nivel de la fiesta de Pentecostés. También lo asocia directamente con ofrendas por los muertos y con el uso de la señal de la cruz. Cuando se le pide autoridad de la Biblia para estas cosas, no responde. Tenemos la autoridad de Juan para el día del Señor, aunque no tenemos más que tradición para la señal de la cruz y las ofrendas por los muertos. Al contrario, dijo que no había ningún mandato bíblico para ninguno de ellos. Si se pregunta, ¿cómo podría darse el título del día del Señor al domingo, excepto por la tradición derivada de los apóstoles? La respuesta será devuelta correctamente. ¿Cuál fue el origen de las ofrendas por los muertos? ¿Y cómo entró en uso la señal de la cruz entre los cristianos? El título del Día del Señor como el nombre del domingo no es más apostólico que la señal de la cruz y las ofrendas por los muertos, porque no se puede rastrear más cerca de los tiempos apostólicos que estos errores más palpables de la gran apostasía. Clemente enseñó un Día del Señor perpetuo. Tertuliano tenía un punto de vista similar afirmando que los cristianos deberían celebrar un sábado perpetuo, no por abstinencia del trabajo, sino del pecado. El método de Tertuliano para la observancia del domingo se notará más adelante. Orígenes, en el año 321 después de Cristo, es el tercero de los escritores antiguos que llaman al octavo día el Día del Señor. Fue discípulo de Clemente, el primer escritor que realiza esta aplicación. Por lo tanto, no es extraño que él enseñe la doctrina de Clemente de un Día del Señor perpetuo, ni que la exprese con mayor claridad que el mismo Clemente. Orígenes, habiendo presentado a Pablo enseñando que todos los días son iguales, continúa así. Si se nos objeta sobre este tema que nosotros mismos estamos acostumbrados a observar ciertos días, como por ejemplo el Día del Señor, la preparación, la Pascua o Pentecostés, tengo que responder que al cristiano perfecto, que es siempre en sus pensamientos, palabras y obras sirviendo a su Señor natural, Dios el Verbo, todos sus días son del Señor y Él siempre está guardando el Día del Señor. Esto fue escrito unos 40 años después de que Clemente propusiera su doctrina del Día del Señor. El cristiano imperfecto podría honrar un día del Señor que estaba en el mismo rango que la preparación, la Pascua y el Pentecostés. Pero el cristiano perfecto observaba el verdadero día del Señor, que abarcaba todos los días de su vida regenerada. Orígenes usa el término día del Señor para dos días diferentes. Uno, para un día natural
que a su juicio estaba en el mismo rango que el día de la preparación, la Pascua y el Pentecostés. Dos, por un día místico como lo hizo Clemente, que es el periodo completo de la vida del cristiano. El, el día místico, en su opinión, era el verdadero día del Señor. Por tanto, se deduce que no creía que el domingo fuera el día del Señor por nombramiento apostólico. Pero después de la época de Orígenes, el día del Señor se convierte en un nombre común para el llamado octavo día. Sin embargo, estos tres hombres, Clemente, Tertuliano y Orígenes, que fueron los primeros en hacer esta solicitud, no solo afirman que los apóstoles le dieron este nombre hasta el día, sino que indican claramente que no tenían tal idea. Las ofrendas por los muertos y el uso de la señal de la cruz se encuentran tan cerca de los tiempos apostólicos como el uso del Día del Señor como nombre del domingo. Los tres tienen un origen común, como lo demuestran sus propias palabras de Tertuliano. Las opiniones de Orígenes sobre el sábado y la festividad dominical se notarán más adelante. Tal es el caso de la reivindicación del domingo como título del Día del Señor. El primer caso de su uso, si se supone que Clemente se refiere al domingo, no es hasta casi un siglo después de que Juan tuvo una visión en Patmos. Quienes primero lo llamaron por ese nombre no tenían idea de que era así por designación divina apostólica, como claramente lo muestra. En marcado contraste, con esto está la fiesta católica de la Pascua. Aunque nunca se ordenó en el Nuevo Testamento, se remonta a hombres que dicen que lo obtuvieron de los apóstoles. Sí, las iglesias de Asia Menor tuvieron la fiesta de Policarpo, quien, como Eusebio, afirma que la afirmación de Policarpo lo había observado con Juan, el discípulo de nuestro Señor, y con el resto de los apóstoles con quienes se asoció. Sócrates dice de ellos que sostienen que esta observancia les fue entregada por el apóstol Juan. Anatolio dice de estos cristianos asiáticos que recibieron el gobierno de una autoridad intachable a saber del evangelista Juan. Tampoco esto fue todo. Las iglesias occidentales, también con la iglesia de Roma a la cabeza, fueron enérgicas observadores de la fiesta de la Pascua. También rastrearon la fiesta hasta los apóstoles. Así Sócrates dice de ellos. Los romanos y los de las partes occidentales nos aseguran que su uso se originó con los apóstoles, Pedro y Pablo. Pero él dice que estas partes no pueden probar esto con un testimonio escrito. Sosomen dice de los romanos con respecto a la fiesta de la Pascua que nunca se han desviado de su uso original en este particular. La costumbre les fue transmitida por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Si el domingo, el día del Señor, pudiera rastrearse hasta un hombre que afirmó haberlo celebrado con Juan y otros de los apóstoles, ¿con qué seguridad se citaría esto como una prueba positiva de que es una institución apostólica? Y todavía, esto se puede hacer en el caso de la fiesta de la Pascua. Sin embargo, un solo hecho, en el caso de esta misma fiesta, es suficiente para enseñarnos la locura de confiar en la tradición. Policarpo afirmó que Juan y otros de los apóstoles les enseñaron a observar la fiesta del día 14 del primer mes, cualquiera que fuera el día de la semana, mientras que los ancianos de la iglesia romana afirmaron que Pedro y Pablo les enseñaron que debe observarse el domingo siguiente al Viernes Santo. El día del Señor de la Iglesia Católica no se puede rastrear más cerca de Juan que el año 194 después de Cristo, o quizá en estricta verdad hasta el año 200. Y aquellos que luego usan el nombre muestran claramente que no creían que fuera el día del Señor por nombramiento apostólico. Para ocultar estos hechos fatales, al parecer rastrear el título hasta Ignacio, discípulo de Juan, y así identificar el domingo con el día del Señor de este apóstol, se ha cometido una serie de fraudes notables que hemos tenido ocasión de examinar. Pero incluso si el domingo, día del Señor, se remonta a Ignacio, el discípulo de Juan, entonces no se acercaría más a ser una institución apostólica que la fiesta católica de la Pascua que se remonta a Policarpo, otro de los discípulos de Juan, quien afirmó haberlo recibido del mismo Juan. Hemos terminado el capítulo del domingo, día del Señor, que no es rastrear los apóstoles. En este capítulo, lo que hace Andrews es que se toma el tiempo de ir y revisar a cada uno de estos autores, leer la obra integral de esos autores y darse cuenta que las citas que hacen quienes citan a esos autores sobre el día domingo son simplemente fraudes y ajustes acomodados para poder soportar que el domingo fue el día del Señor observado por la iglesia después de los apóstoles.
para terminar concluyendo que todo esto simplemente fueron fraudes y falsedades que buscaban o buscan todavía incluso sostener el hecho de que la tradición está por encima de la escritura. Naturalmente, entiendo que ha sido un texto, un capítulo del libro bastante argumentativo en defensa de la verdad y demostrando la falsedad, desenmascarando los errores de creer que el domingo fue observado por la iglesia antinicea, ¿cierto? Quiere decir la iglesia que está antes del concilio de Niza y la iglesia que está en el lapso entre los apóstoles y este concilio mencionado. Vamos a ir de rodillas para dar gracias a Dios por habernos permitido estudiar en este día. Tengo bastante lluvia acá y tengo bastantes truenos, no sé si he podido escuchar un poco, pero vamos a dar gracias a Dios por la lluvia y por este día sábado que nos permite todavía aún disfrutar. Vamos de rodillas, por favor. Oremos. Querido Dios, eterno Padre, te damos las gracias porque en este sábado santo nos permites leer tu palabra, nos permite estudiar un capítulo más y darnos cuenta de que el domingo, día del Señor, no es rastreable de los apóstoles y que no fue mencionado ni épocas posteriores después de los apóstoles hasta el año 200 más o menos después de Cristo. Durante 2 siglos, la iglesia cristiana observó el día sábado como el único día de descanso que tú dejaste al pueblo de Dios, a la tierra, a tus hijos, porque le diste su bendición, lo reposaste y lo santificaste. Gracias por habernos permitido en esta tarde leer, aprender cada día más y prepararnos para poder levantarnos en defensa de la verdad. Gracias por las bendiciones que tú derramas sobre nosotros y entregamos el resto de estas horas santas que quedan en tus manos de amor y de misericordia. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Bueno, damos gracias a Dios porque el tema de esta tarde nos ha ayudado a hacer un recorrido hasta el tiempo más cercano a los apóstoles para determinar que el domingo como día del Señor no tiene un fundamento ni un registro fidedigno en la historia ni en la Biblia para llamarse así. Las evidencias que los católicos presentan son falsas, inventadas, y bueno, no es más sino que casi cerca del año 200 que se le empieza a llamar a ese día como el Día del Señor, pero obviamente de una manera equivocada. No sé, hermanos, si tienen algún comentario al respecto, si ustedes tienen algún aporte que hacer, alguna pregunta que hacerle al hermano Sebastián. Adelante, hermanitos, si son tan amables. Sí, hermano Carlos, resaltando un poco sobre, sobre el apóstol Juan, que en el año 96 estuvo en la isla de Patmos y después de que sale de la isla de Patmos, pues él escribe en su epístola en el año 97 y dice que menciona 2 veces el primer día de la semana. Entonces, así como ellos afirman de que el apóstol Juan y se pegan de ese escrito porque menciona el día del Señor. Entonces, me pasó algo parecido en estos días con alguien que ve el mensaje que yo llevo en el misionero y me dice, ah, pero es que el día dice el día de reposo. Sí, pero entonces ya yo le di otros textos bíblicos y le mencioné los 4 evangelios donde dice el primer día de la semana, cuando hablando de la resurrección de Cristo. ¿Y qué día resucitó Cristo? Ah, pues el domingo. Pero ahí dice que es el primer día de la semana, que fue después del sábado. Sí. ¿Y cuál es el sábado? Pues el sábado que todos conocemos. Entonces, hoy en día, pues muchos cristianos afirman eso, porque a muchas Biblias les han quitado sábado, la palabra sábado, y le han puesto día de reposo para confundir las mentes, ¿sí? También cabe resaltar, hermanos, de que aquí hay un resumen, con el perdón del hermano Sebastián, voy a mencionar algo, de un resumen que está acá y comienza a decir, a mencionar todos estos escritores nuevamente y dice, después de la época de Juan, el día se menciona a continuación en la llamada epístola de Bernabé, escrita probablemente en el año 140.
después de Cristo, y allí se la llama el octavo día. Y ahí comienza a hacer, digamos, un resumen, pero no dice el primer día de la semana, simplemente le dice el octavo día. Luego sigue con Justino Martín, que lo menciona en su apología en el año 140, una vez más, como el día en que todos los celebramos, que todos celebramos nuestra asamblea común. Aquí está hablando de una asamblea común, no está hablando de que el primer día de la semana era el día de descanso. Y luego sigue aquí una vez como el primer día en que Dios hizo el mundo, o hace otra mención, una vez como el mismo día en que Cristo resucitó. Entonces se menciona el primer día, el día que Dios comenzó a hacer el mundo, el día que Dios resucitó, y así sucesivamente. Esto está en la página 131 para los hermanos que quieran mirar este resumen tan importante que me llamó mucho la atención. Y en todos estos escritos de estas personas, de todos estos padres, entre comillas, padres de la iglesia, no mencionan el día, el primer día de la semana como el día del Señor, sino que los mencionan en todos sus escritos con otros términos. Además, otra cosa maravillosa, mis hermanos, es que a pesar de todas estas mentiras, de todos estos fraudes, de todas estas alteraciones, el Señor ha preservado la verdad hasta nuestros días. Entonces nos maravillamos porque el Señor nunca va a dejar que su verdad se pierda, a pesar de que le han quitado la palabra sábado, pero hay muchos escritos más que comprobamos y que en otros escritos se llama el séptimo día, ¿sí? Y después del sábado, el primer día de la semana que se habla en los cuatro evangelios y bueno, otros escritos adicionales. Entonces nos maravillamos por eso y le damos la gloria y la honra al Señor de que hasta nuestros días, hasta estas últimas generaciones, que sabemos, tenemos la fe de que es así, va a ser así, sí ha preservado la palabra de Dios pura. Bueno, no tan pura, pero sí hay muchas alteraciones, pero realmente este día, como el día de descanso, los mandamientos se consignan igualitos. El séptimo día, el sábado, en algunas versiones menciona el sábado. Entonces, es importante mencionarle esto a todas las personas o a los católicos que afirman todos estos fraudes de estos primeros padres, entre comillas, primeros padres de la iglesia. Gracias, hermano. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermanita Ángela, muchas gracias. Bueno, tenemos que decir, hermanos, que esta es una cruda realidad, ¿verdad? Donde podemos encontrar lo que la hermana Ángela está mencionando, escritos adulterados, ¿sí? Eh, Rollos caídos del cielo, inclusive, eh, donde enseñan que el domingo es el día del Señor. Esa es la estrategia de Roma que ha utilizado, ¿cierto? En el conflicto de los siglos se menciona esta parte. En, estoy buscando aquí, denme un ratico, hermanos, la cita, adulterados, escritos adulterados. Es- voy a mirar si hay una coincidencia. Aquí hay una parte, permítanme, voy a ir un ratito aquí a compartirles la pantalla para que podamos leer todos la cita, donde se evidencia, ¿verdad? Se evidencia esta parte. Voy a ir un ratito aquí, discúlpenme, estoy tratando de compartirles la cita para que quede dentro de la grabación exactamente allá. Bueno, en la página 60, en el apéndice, que se cita los escritos adulterados, los hermanos están viendo ahí la pantalla, en la gran controversia, el apéndice, ¿cierto? Donde dice escritos adulterados. Entre los documentos cuya falsificación es generalmente reconocida en la actualidad, la donación de Constantino y las decretales pseudo-isidorianas son de la mayor importancia.
eh, al referir los hechos relativos a la pregunta, ¿cuándo y por quién fue fraguada la donación de Constantino? M. Jocelyn, director del seminario de San Sulpice, París, dice, por bien que se haya probado la falsedad de este documento, difícil es determinar con precisión la época de dicha falsificación. M. de Marca, Muratori y otros sabios críticos opinan que fue compuesto en el siglo VIII, antes del reinado de Carlomagno. Muratori cree además probable que haya podido inducir a aquel monarca y a Pipino a ser tan generosos para con la Santa Sede. Bueno, aquí hay una evidencia mm, de que hay escritos adulterados en ciertas fechas, ¿cierto? De pronto eh, no nos vamos a decir, no es la página que yo quería leer, pero bueno, aquí hay una doctrina de escritos adulterados, de rollos caídos del cielo, y eso está en el capítulo 36 de la gran controversia. Para ellos ha sido muy fácil inventar, hermanos, inventar fundamentos falsos, como en este caso, el hermano Sebastián los citó, eh, de estos testimonios o estos testigos que supuestamente hablan del día del Señor, pero gracias a Dios que el hermano Andrews especifica esto y puede él, ¿cierto? Puede determinar y puede demostrar que el domingo como día del Señor no tiene evidencias en el tiempo de los apóstoles. No hay evidencias bíblicas que al domingo se lo llame el día del Señor, ni en la Biblia ni en la historia, ¿cierto? Hasta el año 198, después de que han muerto todos los apóstoles. Y la manera en cómo ya se lo cita al domingo como día del Señor, pues obviamente en el contexto que hemos estudiado, básicamente es ya de un cristianismo corrompido, ¿cierto? Que imita las prácticas de los paganos. No sé si alguien tenga más, alguna opinión, alguna pregunta, hermanitos, adelante por favor, o el hermano Sebastián que nos puede ampliar al respecto. Sí, hermano Carlos, pues sí, uno creía que hablar del domingo era algo reciente, ¿no? Pero de acuerdo a estos escritos, viene desde muy atrás, ¿no? La forma como Roma se ha ido metiendo poco a poco a introducir el domingo con mentiras, como dice el hermano Carlos, como se ha visto, ¿no? No con una verdadera, no con una así dice la palabra ni nada, ¿no? También les iba a comentar acerca de si así como se está haciendo ahorita la clase, pues no sé si la podríamos seguir haciendo, ¿no? No, eh, no solo leer, sino pues ir comentando, ¿no? Para poder ir, irse practicando las partes que se van leyendo, ¿no? De coger como un poquito más de hacer comentarios y todo, ¿no? Es lo que propongo, ¿no? Dios les bendiga, mis hermanos. Está bien, hermano Jairo. Está bien. Entonces, hermanos, no sé si alguna pregunta más o cerramos ahí la grabación. Entonces, para honra y gloria a Dios, agradeciéndole al hermano Sebastián por la gentileza que ha tenido de presentarnos, ¿cierto?, esta tarde el tema de que estamos entonces estudiando. Volvemos a la clase bíblica próximo sábado a las 4 de la tarde. Tenemos un tiempo valioso, hermanos. Voy a terminar aquí la grabación y voy a compartirles un estudio sobre el peligro de rechazar al Espíritu Santo. Hoy se nos acaba de presentar una situación muy triste con el señor Andrés Chalá. Hace unos meses este hombre ingresó a nuestro ministerio, me contactó agradeciendo por los temas presentados en este canal, pero hemos evidenciado
que este hombre pertenecía a un ministerio falso de sostén propio dirigido por Emanuel Vallejo de Chile y otros señores de Bolivia, donde ellos niegan la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Bueno, el mundo entero está contagiado con esto. En Sudamérica está muy duro esto desde hace muchos meses atrás, años, un par de años atrás. Y nosotros hemos presentado varios temas al respecto. Voy a aprovechar el tiempo para compartirles esta advertencia basada en los escritos de los testimonios, en el libro también Benz Ferrell de Defendiendo la Divinidad, el capítulo que se llama así, ¿no? El peligro de rechazar al Espíritu Santo. Entonces, aprovecharemos al tiempo al máximo estas horas santas, estos minutos de las horas santas que nos quedan, hermanos. Y bueno, queremos que aprovechar para que no haya ninguna confusión y haya claridad al respecto. Bueno, Dios los bendiga y volvemos entonces un poquito más tarde.